Estamos a 6 minutitos nada más de las 9 de la mañana y es momento de darle la bienvenida a la doctora Lorena Quintana, candidata a la vicepresidencia por Cabildo Abierto. Quedan menos de 20 días de cara a las elecciones y vamos a conversar un poco entonces sobre este tramo final. Bienvenida, doctora, ¿cómo anda? Muy bien, muchas gracias a ustedes. ¿Cómo viene procesando estos días? Mucho movimiento, se los ve incluso hasta cantando con su compañero de fórmula. ¿Cómo vienen procesando justamente la campaña en los últimos tramos? Bueno, bien, mirando el objetivo final, que es llegar al 27 de octubre vivo, primero que nada, ¿no? Porque esto de estar sin parar de un lado al otro. Creo que nuestro objetivo es que la gente sepa cuáles son las propuestas de Cabildo Abierto. Cabildo Abierto no tiene los recursos económicos que manejan otros partidos, que son muy evidentes además, pero lo que tiene es esto, es poder ir a todos los medios, ir a reunirnos con la gente y contarles cuáles son las propuestas de Cabildo Abierto. Ese es el objetivo en este periodo que nos resta. Han hecho, digamos, punta con tema adicciones, con tema provida, con tema seguridad y bueno, el tema de la deuda. ¿Encuentran eco en la gente cuando van al interior? Sin duda que sí, hay algunos temas que solo Cabildo Abierto trajo sobre la mesa en este periodo. La defensa de la vida, sin duda que es uno de ellos, y además sabemos que no hay ningún otro partido que en este periodo lo plantee, ni lo hable, ni quizás ni siquiera comparte la propuesta de Cabildo Abierto, y eso hace que mucha gente que piensa como nosotros esté mirando a Cabildo Abierto con una posibilidad de votarlo el 27 de octubre. Hay temas como las adicciones, donde también somos los únicos en que nos paramos diciendo que lo que se está haciendo hoy como prevención no es una verdadera prevención. Hoy se está haciendo solamente el paradigma de la disminución de riesgos y daños, y no una verdadera prevención donde decimos que queremos que sean menos los uruguayos que inician los consumos, menos los que tienen un consumo problemático de drogas y a edades más tardías que se inicien. Solo Cabildo Abierto habla de ese tema. Cabildo Abierto entiende que el paradigma que se está utilizando ahora, que es una continuidad de la última administración del Frente Amplio, es equivocado. Es como que en salud solamente hiciéramos cuidados paliativos. Ya tenemos el problema y estamos abordando solo la disminución. ¿Qué propone Cabildo? Bueno, por ejemplo, derogar la legislación relativa a la regulación del Estado de venta de marihuana. En materia de adicciones, Cabildo propone que primero tenemos que pensar, cuando vos tenés un problema que no hay una causa única, en especial en salud, vos tenés lo que se llaman factores de riesgo y factores de protección. Entonces tenés que apuntar a fortalecer los factores de protección y a disminuir los de riesgo como medida de prevención. El primer factor de protección es la familia. Hay estudios, evidencia mundial, pero también en Uruguay, que muestra que cuando hay una familia atrás, el consumo es muchísimo menor. Un estudio de Montevideo, 17 años consumo de cannabis, muestra que cuando hay una familia atrás, el consumo es 6 veces menor. Sin duda que fortalecer la familia, brindarle herramientas a los padres para tener un acercamiento con sus hijos. ¿Herramientas como cuáles? Por ejemplo, herramientas de comunicación. Hoy la comunicación entre padres e hijos realmente se ha perdido. Los adolescentes dicen queremos ser escuchados, necesitamos ser escuchados. Cuando le preguntamos si tenés un problema con quién lo hablas, el 50% te dice con nadie. Y solo un 5% nos dice con mamá, papá, la abuela, con quien vivo en casa. Ese es un tema no menor. Si el adolescente sabe que si tengo un problema se lo puedo contar a papá, mamá, si el adolescente sabe y tiene una comunicación y el adulto es capaz de acompañar ese desarrollo, eso hace a la prevención de las conductas de riesgo en adolescentes como los consumos de sustancias. Entonces, herramientas para fortalecer la familia, como por ejemplo el programa Familias Fuertes, que fue un programa que trajimos a Uruguay, que hoy ya está en todo el país. Esa es una herramienta. La segunda herramienta de prevención del consumo de drogas, también de los problemas de salud mental, son las oportunidades. Nosotros sabemos que un adolescente que es parte de un grupo, que tiene un sueño, que tiene una meta y tiene la oportunidad de desarrollarlo, ¿no? Que puede hacer básquetbol, que puede estudiar japonés, que es parte de un grupo de algo artístico, ¿no? O que puede hacer algo que quiere como un objetivo en la vida. Eso hace a la prevención. Cuando vos sos parte de un grupo, eso hace que sea más difícil tener un consumo problemático. Hoy, ¿cuál es el problema con la juventud? El ocio, el tiempo libre. Si nosotros logramos que los uruguayos conquisten su tiempo libre, que los jóvenes tengan oportunidades en todo el país, tanto en Montevideo como en Artigas, ¿no? Porque a veces al norte de Río Negro las oportunidades son menores, ¿no? Son más difíciles de alcanzar. Eso es otra política de prevención. Se implementaría a través de campañas de bien público, pienso en fortalecer a las familias. Fortalecer a las familias es a través de programas que son formato taller.
donde las familias en cuestión de 5, 6, 7 talleres, como por ejemplo Familias Fuertes, logran generar ese vínculo, logran mejorar la ¿Y comunicación. eso cómo se lleva a los barrios más vulnerables del país? Mira, nosotros llegamos con Familias Fuertes a todo el país y lo que se hace simplemente es una convocatoria a familias que tengan hijos entre 10 y 14 y que quieran ser parte de un programa que va a mejorar el vínculo entre padres e ¿Qué hijos. resultados ha tenido en este periodo? El 100% de las familias que pasaron lograron tener lo que se llama comunicación efectiva con su hijo. Familia Fuerte es un programa que tiene una base que es la crianza efectiva. Es esto que decimos, nadie nos enseñó a ser padres, ¿no? Claro. Pero ¿quién quiere tener un hijo con problemas de adicciones? Nadie. ¿Quién quiere tener un hijo con problemas de salud mental? ¿Quién quiere apostar a la deserción educativa en sus hijos? Nadie. Y si la evidencia muestra que cuando hay un vínculo real entre el adolescente y un adulto, ¿no?, que sea capaz de brindarle buen trato, seguridad, de ser sensible a sus necesidades, de responder frente a sus necesidades, eso hace a la prevención. Entonces, este es un ejemplo, pero por supuesto que en adicciones tenemos otro tema, que es la percepción del riesgo. El país que quiera disminuir los consumos tiene que aumentar la percepción del riesgo de las sustancias más consumidas. Tenemos un ejemplo en Uruguay que fue el tabaco. En tabaco se hizo un aumento de la percepción del riesgo. No hubo uruguayo que no aprendiera cuáles eran los riesgos de consumir tabaco a través de una campaña educativa en todos los niveles, de educativos y también a través de las comunicaciones. Por eso su rechazo a la legalización de la marihuana. Porque sin duda, y además quedó demostrado, hace muy poco se presentaron los datos, que disminuía la percepción del riesgo. Y cuando vos trabajás en políticas de drogas, sabés que hay dos valores, la percepción del riesgo y la tolerancia social. Eso cambia y eso cambia el consumo. Cuando vos disminuís la percepción de riesgo, va a aumentar el consumo. Ahora hay análisis internacionales que mencionan que el prohibicionismo general con las drogas ha fracasado, ¿no? Bueno, con el crecimiento del narcotráfico, con el consumo, con todo. El prohibicionismo está en varios países que son los que tienen menos consumos de todo el mundo. El prohibicionismo en China, en Japón, en Singapur, en Islandia, en Finlandia, en Suecia, son los menores consumidos. La liberalización no muestra una disminución del consumo en ninguna parte del mundo. Entonces, nosotros no decimos también, que no se puede consumir. El Uruguay, desde la Constitución, la persona puede consumir lo que quiera mientras no le haga un daño a un tercero. Nosotros no estamos de acuerdo con la liberalización de las drogas, con la venta en el mercado, con la regulación de los mercados, porque eso trae aumento de consumo. Y nuestro objetivo final es que sean menos los uruguayos que consuman drogas. Doctora, le quiero preguntar, puesto que sucedió en la semana, la presentación de más de 320.000 firmas por lo que ustedes denominan la deuda justa. ¿Hay ya alguna reacción política? Hoy leía, por ejemplo, en La Diaria, que dice que el Frente Amplio entiende que va a ser necesario de alguna manera volver a analizar el plebiscito de Cabildo Abierto. Ahora, ¿ustedes tienen expectativa de que efectivamente se vehiculice esta consulta? Y se lo pregunto por lo que dice la papeleta y por lo que dicen además en la Constitución, que hablan de elecciones nacionales y no departamentales con el año que viene. Lo que dice la Constitución es la próxima elección 6 meses después. No aclara que sean nacionales o departamentales. Por eso entendemos que no va a haber ningún riesgo de que esto no suceda. Y no tenemos dudas que va a salir. Porque hay más de 1 millón de uruguayos que están en el clearing, hay 700.000 que son deudores irrecuperables, según datos recientes. Y además, la ley que permite la usura, que es una ley del 2007, que impulsa el Frente Amplio y que es votado por los demás partidos en ese entonces, es una máquina de sobreendeudamiento. Es una ley que permite tasas de intereses con más del 200%. No tiene igual a nivel mundial. En un país como el nuestro, con bajo riesgo país, realmente entendemos que las tasas tienen que ser de cerca de un 200%, pero además esa ley permite capitalizar el interés. O sea, tu interés, tu deuda pasa a ser parte de la deuda. Vos sacaste 100 pesos, no pagaste la primera cuota, debes 110. El cálculo de nuevos intereses no se hace sobre los 100 pesos que sacaste, se hace sobre 110. Y eso va siendo una máquina de sobreendeudamiento. Es imposible que la persona que saca un préstamo y le pasa algo, como nos pasó con la pandemia, ¿cuántos se certificaron? ¿Cuántos fueron a seguros de paro? ¿Cuántas personas viven en una situación en la que se atrasa 1 o 2 cuotas? Cuando se atrasa 2 cuotas, es una máquina de generar intereses, que es imposible saldar. Y tenemos tenemos 1000 historias, porque cada vez que se acercaban a firmar nos contaban historias que realmente hay que solucionar esto ya, de la forma que sea, pero ya. ¿Qué respuestas han tenido de la Corte, por ejemplo, para ver si es posible, como planteaba Alfredo,
que se pueda materializar en las elecciones departamentales? No hemos tenido respuesta negativa. Nosotros entendemos que la redacción es clara, dice 6 meses antes de la próxima elección, no dice que tengan que ser elecciones nacionales. Por eso creemos que no hay ningún inconveniente. Pero hay que esperar a que la Corte defina eso, ¿no? Sí, hay que esperar también que cuenten, ¿no? Que se revise todo. Ahora, si la próxima legislatura toma el toro por las astas, si legisla en la materia, ¿se puede dejar sin efecto la consulta eventualmente? Eso está advertido. 2/3 podrían fijar una tasa de usura, ¿no? Hasta dónde pueden los uruguayos, los prestamistas, los bienes y servicios, hasta dónde pueden cobrarte tasas de interés. Eso está permitido si 2/3 se ponen de acuerdo. Creo que esto Cabildo Abierto lo pone sobre la mesa. Lo que pasó hace poco, que se generó un acuerdo entre privados para disminuir las deudas, eso demuestra que hasta el problema existía, que nadie lo hablaba, que nadie lo traía. Yo creo que ni los uruguayos Por eso, pero si hubiera un acuerdo político o intencionalidad política de llegar a ese acuerdo, ¿se dejaría sin efecto eventualmente la consulta? Si hubiera un acuerdo político, sí, por supuesto. Si 2/3 se pusieran de acuerdo, sí. Pero recordemos algo, ningún partido apoyó a Cabildo Abierto. Ahí está, yo le quería preguntar, todos los partidos fueron a favor. ¿Por qué piensa que eso sucedió? Si es tan bueno, ¿por qué ningún otro partido lo apoyó? Sobre todo los socios de la coalición. Bueno, no estoy en la cabeza de los parlamentarios, pero... Pero seguramente tiene un análisis de qué pasó. Los uruguayos tienen que saber que en la comisión se votó por unanimidad y que una semana después, cuando se vota en el plenario, todos los que habían votado a favor votaron en contra. ¿Qué pasó en esa semana? ¿Que cambiaron de opinión después de haber analizado el proyecto? No lo sé. Doctora, ¿usted sigue considerando que la ideología de género es uno de los males contemporáneos que tienen los uruguayos? Sí, yo creo que vos le impongas una educación basada en ideología a un niño está mal. Creo que los padres tienen derecho a elegir la educación de sus hijos y así está plasmado en nuestro país. Y creo que hoy hay una imposición de algo que no es biología, que no es ciencia, que es ideología. Que vos a un niño le digas que no nació ni mujer ni hombre, que nació neutro, que tiene que elegir lo que quiere ser, que su género es una construcción social, que su sexo es una construcción social, que el sexo que tiene fue designado por un médico al nacer. Eso de biología, de ciencia, no tiene nada. La ciencia, vos sos, lo que se construye es tu personalidad, no tu identidad. Vos sos desde que estás en el vientre de tu madre y hasta que encuentran tus restos y dicen, era un varón de tantos años. ¿Qué pasa cuando una familia se enfrenta ante la situación de que un niño o una niña pequeña, bueno, se siente de un género diferente al que nació biológicamente? Mira, en un niño, hasta los 10 años, sabemos que tiene un cerebro inmaduro, que tiene un cerebro inocente, que realmente estas cosas de sexualidad ni siquiera se deberían hablar, no se debería educar en esto. Sí en cuidados, sí en cuidado de tu cuerpo, porque tenemos un grave problema con los abusos sexuales en Uruguay. Entonces sí en cuidados, pero no en temas de sexualidad. Esos temas en un cerebro inocente pero hay no se deberían... Pero hay tantas historias de, no sé, niños que se sentían niñas y que rechazaban vestirse de varón o viceversa, ¿no? En su inocencia, claro que sí. ¿Qué deberían hacer los padres en esto que se propone? Es una situación inocente. Un niño hasta los 10 años tiene un cerebro inocente que todavía no tiene esa imagen necesaria para poder decidir. De todas maneras, Cabildo Abierto con los adultos entiende que tienen su libertad de elegir lo que quieran ser. De elegir sus gustos sexuales como quieran. No somos quien para juzgar a nadie por sus gustos sexuales. Pero lo que nosotros defendemos es a los niños. Nosotros creemos que a los niños no se los puede educar con algo que no es ciencia, que es ideología. Y así está demostrado. Es más, ¿dónde queda el derecho del padre? Porque hay muchos padres que no están de acuerdo que le enseñan esto a sus hijos. ¿Realmente los estamos escuchando? ¿Qué hace un padre que no está de acuerdo? ¿Va a la escuela, al liceo? ¿Qué hace? ¿Habla con las criptas? ¿Qué hace? Porque ¿dónde está su derecho a elegir la decisión de sus hijos? Y mucho hablamos de laicidad en este país. Pero la laicidad es un escudo que nos protege a todos. También nos protege a nosotros que no nos impongan ideología que no compartimos. Le quería preguntar, hace 30 años, cuando la ideología de género no estaba tan presente, también había personas que no se sentían de un sexo, se vestían de otro. Por supuesto. Y en ese sentido, ¿qué pasó? Porque también después se habla mucho de la salud de estas personas, por ejemplo, del acceso que han tenido, de los derechos que han logrado. El promedio de vida es mucho menor en estas personas. Sin duda, una manera de perjudicar tal vez el avance que se ha tenido para esas personas. Y pienso desde el inicio, ¿no? Situaciones que han tenido que enfrentar, son minorías que han tenido que enfrentarse con cuestiones de salud, educación, acceso al trabajo. ¿Y vos creés que educar a un niño inocente con algo que no es ciencia va a cambiar esa situación? ¿Vos creés que enseñarle a un niño en algo que no está basado en ciencia
No, Nosotros creo que lo somos- puede ayudar, por ejemplo, nosotros en no cuestiones podemos- vinculadas a no la podemos aceptación y a la enseñar- salud mental de esas enseñar personas. algo que no es ciencia, que está basado en ideas, en ideologías. Eso va a cambiar esta situación del acceso a la salud, del acceso al trabajo de estas personas, no para nada. Eso lo que va a hacer es daño en un cerebro inocente, porque lo único que genera es inseguridad, es miedo. Yo no comparto que a mi hijo le enseñen algo que no está basado en ciencia, que es ideología. Y estoy segura, porque hemos tenido mucha información y hemos reunido con muchos padres, que hay muchos padres que no lo comparten. ¿Usted cree que los niños pueden cambiar de orientación sexual dependiendo de eso? Lo que genera eso es inseguridad, es miedos, es no darme cuenta, es tener que pensar en este tema. En un niño inocente no hay necesidad de educarlo en algo que no es ciencia. Ese es el problema. Yo puedo educar basada en ciencia, pero no puedo desde la escuela educar algo que es ideológico porque los padres no lo compartimos. ¿Qué es la ideología de género? Porque tengo entendido que no hay una ideología armada, una corriente de pensamiento que se autodenomine de género. Cuando vos basás tu enseñanza en algo que no es ciencia, cuando vos basás en tu enseñanza y me decís que tu identidad es una construcción social, y yo te digo que tu identidad es, porque vos desde que estás en el vientre de la madre, de tu madre, sos XX o XY, esa es la ciencia. No fue la construcción social lo que te hizo ser mujer, es tu biología lo que te hace ser mujer. Entonces, eso, cuando vos enseñás algo que no está basado en ciencia, eso es basarte en ideas que no son reales, que no tenemos nada en contra de las personas que se sienten de otro género, que no tenemos nada contra los gustos sexuales de la gente, pero no compartimos que enseñen algo que no está basado en ciencia a nuestros hijos. Y no somos solo nosotros, hay muchos padres en Uruguay que no lo comparten. Hay muchos padres en Uruguay que esperaban que un gobierno de derecha cambiara esto en la educación. Hay muchos padres que esperaban que cuando se hizo el cambio en ANEP de la reestructura de la educación también se quitara la ideología de género y que la educación en Uruguay, lo que te enseñan los maestros, esté basado en ciencia y no en ideología. Doctora, el Cabildo Abierto, la elección pasada tuvo como bandera el tema de seguridad y la gente seguramente se acuerda del famoso se acabó el recreo y seguramente eso arrimó muchos votos a Cabildo. Ustedes han declarado que no están conformes con lo que ha hecho este gobierno en materia de seguridad. ¿Qué creen que se puede cambiar a futuro de lo que no han logrado cambiar ahora? Bien, Cabildo Abierto desde el día 1 ha llevado propuestas a los 3 ministros del Interior que pasaron en esta administración de temas de seguridad. Ha llevado varios puntos que entiende eran necesarios aplicarlos en Uruguay. Cabildo Abierto entiende que muchas de las políticas de seguridad que llevó adelante este gobierno es una continuidad del último gobierno del Frente Amplio. Hay algunos puntos en especial que Cabildo Abierto entiende que son medidas que se pueden tomar, que se pueden cambiar y que realmente cambiaron la situación de seguridad. ¿Y ninguna le llevaron? No, Cabildo Abierto no tuvo sea que... injerencia en el Ministerio del Interior, no tuvo personas de Cabildo Abierto en el Ministerio y tampoco fueron tomadas las propuestas que se le presentaron a los 3 gobiernos. En materia de seguridad, Cabildo estuvo pintado el óleo, digamos, en el gobierno. Bueno, lo dijiste tú. No, pero se lo pregunto. Sí, no fueron tomadas en cuenta sus propuestas, eso es real. Una de las propuestas de Cabildo Abierto es que el preso trabaje obligatoriamente 8 horas de lunes a sábado. Sí, eso se lo han cuestionado de organizaciones de derechos humanos, Sin ¿no? duda, pero eso está en el Código Penal, que en nuestro país, que el preso trabaje 8 horas. Nosotros entendemos que esa es la verdadera rehabilitación, que una persona que está encerrada una semana, que sale solamente 1 hora al patio una vez por semana, eso de verdad de rehabilitación no tiene nada. Ese tiempo de ocio lo único que hace es daño. Y además la posibilidad de tener un dinero cuando vos salís, de ganarte el pan, porque también tenés que pagar tus gastos con tu dinero que ganás a través de tu trabajo, de poder apoyar a tu familia que está afuera, de poder pagar una pensión alimenticia a tus hijos que están afuera y, por supuesto, de poder pagarle a la víctima. Eso para nosotros es una verdadera rehabilitación. Habría que modificar alguna normativa, legislación, acuerdos internacionales, ¿no? Acuerdos internacionales y normativa, ¿no? Nuestra normativa permite permite el trabajo, no el obligatorio. Permite el trabajo. Y si llegan a ser gobierno de vuelta... Y una cosa, estuve hace unos días en la cárcel de mujeres, fui a visitar la cárcel de mujeres, porque nosotros hacemos muchas propuestas relacionadas a seguridad, relacionadas a penitenciaría, y realmente fui por 1 hora y me terminé quedando 3, pude hablar con muchas reclusas y me sorprendí, ellas quieren trabajar, pero la oportunidad que tienen es para muy pocas. Del total que había en esa cárcel, un porcentaje muy bajo tenía la oportunidad de trabajar, porque no había cupo
para todas. O sea, la realidad es que no es una cosa mal tomada por el recluso. Le iba a preguntar si son gobierno de vuelta, la coalición republicana, pero me adelanto un poquitito, o mejor dicho, quiero llegar antes. Si hay balotaje efectivamente y hay un compromiso para el país segundo, ¿van a reclamar que sí o sí haya algún aspecto de lo que ustedes entienden en materia de seguridad hay que aplicar, esté en ese documento? Yo no ¿Cuál voy a sería? decir que sí o sí, pero creo que vamos a poner sobre la mesa nuestras propuestas en esa negociación. Antes de que salga el compromiso país, vamos a decir, nosotros queremos esto. Creo que todo lo que tiene que ver con políticas de drogas, creo que tenemos todos los argumentos para mostrar que el país está equivocado, que nos hemos equivocado. Entonces, entendemos que ese diálogo y esa conversación con los socios de la coalición va a ser afirmativa hacia nuestra propuesta. ¿Van a exigir un mayor grado de compromiso para no quedar pintado el óleo de vuelta? Digamos, y decir, bueno, si no me lo dan, yo no acompaño, no firmo. Yo no utilizaría la palabra exigir. Yo creo que vamos a intentar negociar, vamos a intentar mostrar cuáles fueron los errores de esta administración. Cabildo Abierto propuso esto, esto y esto. Creo que se va a dar una conversación y una negociación que no se dio hasta ahora por la coalición. ¿Cómo se ve después de las próximas elecciones este Ministerio de Desarrollo Social, bueno, integra lista al Senado, diputados? Integro una lista diputada por Montevideo, es la lista 7001. Voy primera en esa lista diputada por Montevideo. Integro también la lista al Senado. Está Guido Manini Ríos en primer lugar, Guillermo Domenech en segundo lugar y yo tercera. La realidad es que me gustaría el legislativo, me gustaría llegar al legislativo. ¿Y el resultado de las encuestas cómo lo toman? Porque con estos datos alcanzaría una sola banca en el Senado, Cabildo. Sí, también es real que las encuestas en el 2019 nos daban mucho por debajo de lo que se llegó cuando el día de las elecciones, ¿no? Que tuvimos un 11%, ninguna encuesta daba ni cercano a un 11%. Te voy a decir algo personalmente. Miro para adelante y no miro mucho las encuestas. Me encantaría que las encuestas dieran distinto. Pero sabes que entiendo que la postura de Cabildo Abierto hoy no es tan fácil decir que voto a Cabildo Abierto, ¿no? Cabildo Abierto es el que separa... ¿Genera vergüenza votar a Cabildo? Yo creo que hay un voto vergonzoso, ¿sabes que sí? Creo que no es tan fácil decir que yo soy pro vida. Que estoy en contra del aborto, más allá en contra del aborto, que estoy en defensa de la vida. No es tan fácil decir que me paro en contra de la ideología de género. Hay una planadora mediática que sin duda va en contra de estas propuestas de Cabildo Abierto y uno lo vive en las redes sociales, ¿no? Lo vive en la calle. Entonces, creo que no es tan fácil decir que voto a Cabildo Abierto. ¿Por eso o porque está vinculado a lo militar? Bueno, no, yo no me siento vinculada más allá de que soy parte de la familia militar, pero no, creo que es por las propuestas de Cabildo Abierto que hoy van en contra de una agenda, sin duda, que ha venido a Uruguay para quedarse. De hecho, muchos partidos de la coalición que entendíamos que iban a defender estas mismas propuestas, te diría conservadoras de Cabildo Abierto, son tan políticamente correctas que ni siquiera lo hablan, ¿no? Quintana, muchas gracias por estos minutos. No, muchas gracias a usted, un placer.